En esta siguiente entrega estaremos entendiendo cuáles son algunos de los efectos y cómo cada uno de nosotros como emprendedores o dueños de negocio tenemos que hacerle frente en los momentos de crisis. Estos efectos son la parte más crucial de las organizaciones. El primer efecto que nosotros vamos a tener cuando estamos en crisis es que nuestro mercado se contrae. No es que están desapareciendo consumidores, no se están yendo. Lo que pasa es que no tienen dinero para comprar nuestro producto. Es falta de circulante. La gente llama no hay dinero. Muchas veces el dinero puede estar, lo que pasa es que están priorizando. Nuestro trabajo es, al momento de que se contraen los mercados, poder crear la necesidad en nuestros clientes de ello. Al contraerse los mercados, lógicamente, por principio se nos va a venir abajo o va a haber un descenso significativo las ventas. Al menor circulación de dinero, menor compra, menor interés de las personas en crear o comprar nuestro producto. Ahí es donde se vuelve altamente relevante que nosotros tengamos clientes fieles, que nuestra relación con nuestro cliente sea buena. Porque muchas veces lo más importante no es cuánto venda, sino cuán fiel es esta persona conmigo, con mi marca, con mi nombre. Al disminuir las ventas como efecto colateral directo, no colateral, un efecto directo va a ser una disminución significativa en la rentabilidad. ¿Por qué? Porque sencillamente tengo menos ingresos. Al tener menos ingresos no soy rentable. Entonces eso me va a llevar significativamente a que yo tenga cuentas no pagables. Estas cuentas no pagables o cuentas por cobrar altas, son cuentas que mis clientes no me están pagando. Al no tener ellos para pagarme o al no pagarme ellos, lógicamente yo también me veo en la penosa situación de no tener dinero para pagar. ¿Por qué? Porque yo dependo directamente de mis clientes, que son mis consumidores. ¿Qué me va a llevar esto? Todo esto me lleva a problemas de restricciones de fuentes de financiamiento. Al no haber fuentes de financiamiento, no tengo de dónde apalancarme. Al no tener a dónde apalancarme, empiezo a sacrificar y me veo que en la penosa situación de decir que no tengo liquidez. Al no tener liquidez, yo no puedo hacerle frente a todas las obligaciones que la organización está directamente involucrada. Acá se me presenta un hecho muy interesante y es que incrementa la competencia. ¿Dónde sale esta competencia? Esta competencia en muchas ocasiones o en algunas ocasiones son nuevas, pero lo más irónico es que para la pequeña empresa o para la pyme, vamos a hablar más específicamente, para las pymes en algunos casos son personas que nosotros hemos formado. Ejemplo muy sencillo. Yo por el momento de crisis tuve que despedir a mi personal. Este personal ya tiene la experiencia y el conocimiento de lo que está haciendo. Al ellos tener ese conocimiento y experiencia, ellos pueden salir a hacer lo mismo que yo hago. Lo más irónico que no solamente se llevan mi conocimiento, sino que también se llevan el conocimiento de quiénes son mis clientes. Entonces, esta competencia se vuelve en una guerra y en una guerra sin cuartel, donde el más beneficiario es el consumidor. Pero también dentro de estos procesos, otro grupo bien beneficiado son las grandes empresas. Las transnacionales, por tener una gran capital, ellos pueden perfectamente sobrevivir cualquier momento o situaciones.
Hay dos tipos de crisis: la crisis interna que pasan los pequeños emprendedores y una crisis externa que es factores sociopolíticos, culturales, ambientales que están afectando directamente a la organización. Estos factores nosotros no los podemos controlar, pero de que nos afectan como organización, nos afectan. Quienes en el caso de las grandes empresas, pues lógicamente todo agente externo le va a perjudicar, pero su impacto va a ser menor. Mientras que a una pequeña empresa cualquier efecto externo es totalmente dañino, porque el impacto que va a tener va a ser más grande. No por la envergadura, sino por la falta de efectivo que tiene la organización para hacerle frente a la misma o su respaldo económico interno. Cuando estamos hablando de crisis interna, las organizaciones grandes pueden defenderse de manera diferente, pueden ser más fuertes y es más fácil para ellas poder salir adelante. Mientras que las organizaciones pequeñas, al enfrentarse a una crisis interna, muchas veces tienden a destruirse. Por eso que en los momentos de crisis las grandes transnacionales o las compañías grandes son las más beneficiadas, porque aun cuando ellas pueden sacrificar sus márgenes de utilidades, ellas siguen siendo rentables y lo que hacen es posicionarse del mercado. Este posicionamiento del mercado a nosotros lógicamente nos quita lo que se conoce como una parte de mi pastel. Mi pastel es mi mercado actual. Entre más grande sea mi mercado, mejor para mí porque tengo mayor participación, como decimos, me como la tajada más grande. Pero en la medida de que ese mercado se me va segmentando, se me va haciendo más pequeño, en que voy entrando en crisis, en el momento en que mis competidores empiezan a surgir, en el momento que las grandes empresas empiezan a crear nuevas tendencias o buscan cómo cautivar a su cliente, entonces ese segmento de mercado se me viene disminuyendo y esa disminución de mercado se me da significativamente pérdida a mediano plazo. Lo que esto me limita de manera significativa a un crecimiento. Este crecimiento no lo veo yo como una opción que las pymes puedan tener. Las pymes en algún momento dado lo que van a hacer es poder sobrevivir en función de lo que les queda. Muchas veces las organizaciones logran sobrevivir las crisis internas, logran recuperar su liquidez, no en el punto óptimo ni en el punto ideal, pero por lo menos te dicen estoy viviendo. No están viviendo, están sobreviviendo, están dejando de ser una empresa por ser una fuente de supervivencia. Esta fuente de supervivencia son aquellas empresas pequeñas que con dificultad ganan al final del ciclo. Que gané el 1, 2, 3, hasta el 5% de lo que esperaba. Pero te dicen gané, no has ganado, estás sobreviviendo, estás por debajo de lo que debería. Pero con solo el hecho te dicen de haber sobrevivido, no, lo que hiciste es que te estancaste. Esa limitación de crecimiento es un estancamiento y el estancamiento es lo más grave porque aun cuando a corto plazo te permite mantenerte en el mercado, a largo plazo significa tu muerte. Esto nos lleva, y un punto interesante es cuando nosotros dependemos o tenemos mercados exteriores que nos afectan significativamente. Los mercados exteriores nos afectan a todos, pero te dice una empresa exportadora. Una empresa exportadora cuando pierde el mercado, depende su rubro, lo que hace es trasladar ese producto al mercado nacional. Al saturar el mercado nacional, ellos obligan a una disminución de precio. Al obligar a una disminución de precio, yo me veo como un pequeño empresario en la penosa situación de flexibilizarme. Un agente externo, una empresa que exporta,
o hay una sobreproducción de un producto en el extranjero, no me compran y no lo boto. Entonces lo meto al mercado nacional, bajo los precios del mercado nacional. Yo como dueño de una gran empresa recupero parte, pero también ese efecto de manera colateral está perjudicando a la pequeña empresa o me está perjudicando como un pequeño empresario. Porque estoy compitiendo con un producto de mejor calidad que el mío a un precio menor que el mío. Y eso me pone en una situación. Nosotros dependemos y países latinoamericanos dependen mucho de remesas familiares. Cuando las remesas hay una disminución en las remesas, ya sea porque la persona no está recibiendo o porque el tipo de cambio al que está recibiendo el dinero no ajusta o porque hay una inflación interna y la remesa no le ajusta, nosotros nos vemos afectados porque sencillamente las personas tienden a comprar menos de mi producto y lo que se da es una priorización de las necesidades, que es lo que es más importante tener para poder sobrevivir. Acá nosotros nos vemos en el efecto de las tasas de cambio. Las tasas de cambio son un ejemplo muy, muy interesante porque sencillamente cuando mi moneda vale menos en el extranjero, pues mi producto no es competitivo allá. Y lógicamente un producto, una moneda muy sólida hace significativamente que mi producto o mi materia prima se incremente. Y eso es lo que no nos conviene. Entonces, tenemos que jugar mucho con la tasa de cambio para ver dónde es que yo voy a invertir. Uno de los efectos más significativos que hemos visto es el efecto psicológico. El efecto psicológico obliga a las personas a actuar con cautela. Y estas personas no solamente son mis clientes externos, sino también mis clientes internos. ¿Por qué? Porque sencillamente al momento de la crisis, el colaborador directo entiende de que hay un peligro latente y que él está en una situación desventajosa porque él solamente es un colaborador y en cualquier momento puede ser despedido. Mientras que el colaborador externo o mis clientes lo que hacen es que al verme en situaciones delicadas, lo primero que ellos se imaginan es que para poder sobrevivir yo sacrifiqué calidad. Y entonces tienden indirectamente a comprarme menos.